Saludamos al economista Enrique Serrano. Él fue director ejecutivo del CREA, es miembro del Foro Autónomo Pro Defensa de la SUAY y del Cabildo por el Agua. Quisiéramos enfocar, economista Serrano, esta relación siempre un tanto engorrosa y conflictiva con los gobiernos centrales. ¿Cómo se encuentra la situación con el gobierno de Noboa? Buenos días, estimado ingeniero. Saludos a quienes nos escuchan. Realmente este es el tema fundamental para quienes vivimos acá en el Azuay, habitamos acá en el Azuay. La relación de el Azuay con el poder central, el poder local con el poder central. Tomaré solamente dos indicativos. El uno es el asunto de la vialidad, la red vial estatal, que es la que conecta la provincia de La Suay con el resto del país y con el resto de la República. Si observamos cómo está la situación vial, vemos que por una parte hay avisos de informaciones como el hecho el 24 de julio, cuando estuvieron acá el ministro de Transporte y Obras Públicas, el ministro de Economía y Finanzas y el secretario de las alianzas públicas privadas, y anunciaron que iban a ser tres intercambiadores o facilitadores de tránsito en la carretera Cuenca El Descanso, Cuenca Azogues, Cuenca Biblián, con un distribuidor en la provincia del Cañar. Pero ahora ya se escucha que solamente se va a hacer un intercambiador, que se va a hacer primero el intercambiador del IES. Y resulta que este estudio de este intercambiador ya fue hecho hace 4 años. El estudio del intercambiador a nivel de diseño ya fue realizado hace 4 años. Y recién al cabo de los 4 años se piensa en la ejecución de este intercambiador. Y hay un indicador de cómo nos trata el poder central. Por cierto, de esto no es responsable el actual ministro, pero debe conocer el ministro. Al parecer le informan a él de una manera tal que aparece como que todo estuviera bien. Vea usted, en el caso de la carretera Cuenca-Molleturo-Puerto Inca, a mí no me gusta llamarle el empalme, sino Puerto Inca. Esto del empalme es la denominación puesta por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la oficina matriz central. Mientras en la provincia de Chimborazo hay dos contratos de mantenimiento y conservación de la infraestructura vial por resultados. El uno es justamente desde Riobamba hasta la quebrada Angas, en la límite de la provincia con el Cañar, y el otro es el Valvanera Payatanga Bucay. Y estos dos contratos están funcionando con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento. Sin embargo, no se incluyen dentro de este programa de conservación y mantenimiento por resultados a la carretera de la Suay Cuenca Molleturo Puerto Inca, por así decirlo, que está lista. Tiene los estudios, tiene la capacidad para ser aplicada. Y se menciona que va a ser financiada con crédito del Banco Internacional, en lo cual está en veremos. En cambio, se ve que los otros proyectos están ya ejecutándose en la provincia de Chimborazo. ¿Por qué la SUAY nunca es merecedor de un proyecto de esta naturaleza? Entonces, justamente esto me lleva a pensar que la mejor opción para solucionar la red vial estatal de la SUAY es realmente la de la concesión al gobierno autónomo provincial de la SUAY. Mientras hubo, por ejemplo, la concesión en la carretera del Descanso de Zapaute y hacia Gualaceo, hacia Sixi y Matanga, hacia el puente de Chicti, esa vía estuvo adecuada. En este momento esa vía está totalmente descuidada, tiene las cunetas abandonadas, llenas de tierra, de materiales de quifuyo, en fin. Y entonces yo no sé por qué hay esta segregación, este discrimen hacia la inversión en la vialidad de la SUAY. Ni se diga el caso del estudio, de concluir el estudio de la vía a 4 carriles hacia Pauta y Gualaceo. Así no se quiera hacer a 4 carriles en el tramo Puente Europa, Pauta o Puente Europa, Gualaceo. Se tiene que hacer el túnel por la zona del Tahual, túnel que sería positivo no solo para la vialidad, sino también para prevenir cualquier efecto negativo de un posible derrumbe en la zona del Tahual, que podría darse por razones de sismo, etcétera. Sin embargo, nosotros siempre estamos atrás, digamos, estamos siendo atendidos de manera muy displicente por el gobierno central, de tal manera que este es un tema importante que debería ser investigado por las universidades históricamente. En fin, perdóneme Gustavo que opine, si hay la creencia de que nosotros tenemos todos los recursos, cierto que Azuay ha crecido en los últimos 30 años, yo diría, Azuay ha crecido gracias a las remesas de los emigrantes.
ha crecido en su producto, en su producción, en su oferta, en su consumo. El crecimiento ha venido por el lado del consumo, por el lado de la demanda, que ha estimulado la oferta y la producción de una serie de unidades industriales acá. Ese crecimiento nuestro o ese desarrollo nuestro de ninguna manera ha sido financiado por el gobierno central. Es para nada. Si uno ve las cifras de la inversión del poder central, del sector público en la economía de la SOI, es casi nada. Ahora Ahora, mismo, ¿qué significó, economista Serrano, esa visita del miércoles 24 de julio del ministro de Transportes y Obras Públicas y el ministro de Economía y Finanzas, así como el secretario de Alianzas Público-Privadas? ¿Fueron solamente otra vez anuncios disuasivos para dar tranquilidad por el momento, neutralizar cualquier acción de protesta? bueno, el estudio del distribuidor del IES, ese diseño ya está hecho desde hace 4 años, fue el estudio realizado por la empresa pública Universidad de Cuenca a petición del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es decir, ese estudio ya está listo, cuando menos 2 años, porque se lo concluyó en el 2022. Están ya 2 años listo el estudio. ¿Por qué no se ejecutó? Está listo el recurso de la Corporación Andina de Fomento. Han pasado 2 años y no se ha hecho, no se ha construido ese distribuidor de tránsito en el IES. eh, Realmente los ministros vienen, no nos informan bien, es decir, también de nuestra parte no estamos bien informados. Creemos que este es un gran aporte que han venido a hacer estas autoridades, pero como le estoy mencionando, el estudio ya estuvo hecho desde hace 2 años. Desde hace 2 años ya habían los recursos de la Corporación Andina de Fomento, sino que son las autoridades intermedias, yo diría, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que están en la matriz, las que demoran, confunden. Como llegan los ministros no están informados. Entonces, este ministro cree que está haciendo una acción excepcional para el ASUAI al poner en marcha, por ejemplo, la construcción de este intercambiador, y nosotros nos quedamos contentos. Estos intercambiadores de tránsito, en todo caso, lo que hacen es dar mayor agilidad, mayor comodidad, pero no solucionan los gravísimos problemas de comunicación en el austro, particularmente en las carreteras de mayor tráfico, Cuenca Molleturo Naranjal, Cuenca Girón Pasaje, salidas además hacia la costa y los puertos que están en condiciones lamentables. Así es, pero incluyamos en esto también las carreteras que va hacia Paute o Alaceo, que va hacia la provincia de Morona, Santiago, En los que sectores tienen orientales, un así es. tránsito intensísimo y que están ahí abandonadas ya por 10 años, no han recibido ningún mantenimiento. Ocurre que hay esta situación, lamentablemente, las autoridades nacionales juegan con la demagogia, ¿no? Si usted mira, se dijo que en esta reunión del 24 de julio que ASUA iba a recibir 150 millones, lo que originó incluso un reclamo fuerte del matemático Juan José Illingworth, que decía Ujú. que el ministro está dando todo el dinero para el ASUA. Es decir, usan estas cifras para engañar a nivel nacional, inclusive nos hacen mucho daño, porque en definitiva lo que está quedando ahora es que se va a hacer solamente el intercambiador del IES, pero ¿qué hay del mantenimiento de todas las otras carreteras, de la red vial estatal, de la SOAI, que tiene como 500 kilómetros? Es decir, es tan importante el tránsito hacia la provincia de Morona, Santiago, ya sea por la Gualaceo Limón, por la Orumales Méndez o por la Sixi Gualaquiza, digamos. Son tan importantes esas rutas para la provisión de alimentos, para el intercambio turístico, etcétera. Sin embargo, de eso no se dice absolutamente nada, no se dice nada del estudio a 4 carriles que se necesita que se termine. Entonces, lamentablemente, necesitamos seguir insistiendo, diciendo verdades en este campo, dentro de esta área de la red vial estatal. Y sería bien importante que se organizaran nuevos seminarios, nuevos congresos, tal como se lo hizo el año anterior de parte de la Cámara de la Construcción y de la Asamblea Ciudadana por la Vialidad de la SOAI, conjuntamente con la Universidad de Cuenca. Sí, se repasó, se revisó cuál mismo es la situación, porque entonces nos quedamos pendientes y adheridos a estas noticias como la presentada el 24 de julio. Y lo que sí se ve decisión por parte del gobierno es en impulsar los proyectos mineros, con ese llamado a alcalde, prefecto,
a presidentes de estas juntas parroquiales de Tarqui, de Victoria del Portete, para viabilizar una consulta que no se sustente en un marco legal, pues no hay una ley orgánica que regule. Sí, realmente eso fue ofensivo y vergonzoso, es decir, el atrevimiento de que un funcionario de tercera clase quiera citar a reuniones obligadas a las autoridades políticas de la ciudad y de la provincia. Allí hay también un afán del gobierno centralista, del poder central, de explotar los recursos de la SUAY para su beneficio directo. Eso ya ha ocurrido, ¿no es cierto?, con el complejo hidroeléctrico Paute, un recurso que fue desarrollado por los azuayos de Manuel Martínez Palacios, Enrique Arizaga Toral, Daniel Palacios y otras personas que trabajaron en el desarrollo del complejo hidroeléctrico Paute, que este rato es, desde hace 30 años sigue siendo algo fundamental para la provisión de energía eléctrica. Y entonces se mueven con ese enfoque, ¿no? Y realmente el daño para la cuenca y para el Azuay del desarrollo minero y de la explotación minera sería total porque se destruiría el ecosistema de páramo, ¿no? Que es en donde se produce el ciclo del agua y en donde están las fuentes de agua, de tal manera pues que esta pretensión de apoyo del gobierno central hacia una compañía transnacional privada es una pretensión ofensiva para el Azuay y para Cuenca, que nosotros deberíamos rechazarla. Lamentablemente hace falta que se reúnan los asambleístas y hagan una protesta y un pronunciamiento. Los asambleístas, porque ellos tienen la autoridad y el poder, los asambleístas por la Azuay protesten por esta nueva pretensión, esta insistencia, cuando ya se dijo que no queremos concesiones mineras ni explotación minera en el ecosistema de Para. Hoy en otro tema totalmente diferente hablábamos con el periodista Jaime Plaza sobre cierta apatía que se nota en la ciudadanía, en la colectividad, al no reaccionar de una manera adecuada ante esos grandes triunfos deportivos que se ha conseguido en marcha, particularmente por parte de Daniel Pintado. Pero decía, ¿qué es lo que pasa a la población? Lo mismo podríamos decir, ¿qué pasa con la población en general? En que vemos que estas situaciones se dan y no hay reacciones ciudadanas. Lo único que vemos es ocasionalmente unos pocos ciudadanos que se pertenecen a los colectivos, unos pocos habitantes de Victoria del Portete protestando. ¿Acaso no estamos dimensionando el tamaño de las amenazas que se ciernen con este tema de Quimsacocha? Como usted lo comenta, realmente usted lo afirma, es indispensable una reacción frontal, pero principalmente, por ejemplo, del señor alcalde, el doctor Cristian Zamora, ya debe hacer un pronunciamiento rotundo en torno a este tema de la minería, igual el Consejo Cantonal. Eh, lo que ocurre es que las personas, bueno, ahora estamos en este periodo vacacional también, por eso no ha habido, o ya habrá después de una presencia que sea adecuada y digna del esfuerzo deportivo hechos por Daniel Pintado, por Glenda Morejón y por todo el grupo de entrenadores y más como el maestro Andrés Chocho, el maestro Julio Chucky, etcétera. Eh, Resulta que acá un poco la tendencia que hay es la de dejar las cosas, como ahora llaman, procrastinar, ¿no? Digamos, dejarlas para después. Pero ya es hora de que las autoridades, prefecto, alcalde, se pronuncien y los asambleístas de manera clara y contundente. Nosotros no podemos tener explotación minera metálica encima de las captaciones de agua, de las fuentes de agua. Esto es un absurdo. Lamentablemente, claro, empiezan las compañías extranjeras a echar raíces, ¿no es cierto?, a través de vinculaciones con personas que quieren vender repuestos, vender aceite, en fin, que se hacen con la ilusión de que van a obtener ingresos. Pero el daño a nivel general es tremendo. Por otra parte, el gobierno utiliza el método, la metodología de análisis costo-beneficio, y en ese análisis de costo-beneficio que lo hace a corto plazo o en función de la duración de la mina, en el caso de Loma Larga o Quimsacocha, la explotación sería por 12 años. Entonces ellos hacen los cálculos en torno en relación a los 12 años, pero ese periodo debería ser ampliado a más de 100 años. Y entonces hacer un cálculo de análisis costo-beneficio que incorpore los impactos y los daños ambientales que serán a perpetuidad. Porque claro, desde el punto de vista de los inversionistas extranjeros, el corto plazo les es suficiente, pero desde el punto de vista del Estado y del gobierno que deben precautelar y proteger el patrimonio natural y los intereses de la vida, en este caso de Cuenca, que
los habitantes en Cuenca somos más de 600.000 habitantes los que nos beneficiamos del agua. No puede ese beneficio ser destruido por los intereses de corto plazo de inversionistas que solo ven el interés de corto plazo, que no necesariamente significa el interés de largo plazo de toda la comunidad. Ahí hay entonces un error de parte del gobierno que acepta este análisis de costo-beneficio, pero no lo amplía a lo que los economistas denominamos externalidades. Hay otro tema, economista Serrano, que tiene que ver con problemas contemporáneos, el cambio del clima, la deficiencia de agua. El ingeniero Rigoberto, eh, se me va el apellido Guerrero, de Tapa Guerrero. Guerrero, el día de ayer en entrevista con este medio de comunicación señalaba que los registros de caudales de agua en este año, en lo que va del año, son el 50% de lo del año pasado, que hay un problema real del calentamiento global, de la sequía que se vuelve cuasi permanente y que obliga más bien a adaptarse a los nuevos tiempos. Con todo esto y la crisis energética que se da también por falta de agua, tenemos un proyecto durmiendo el sueño del olvido y que eventualmente va a ser objeto de un borrón por parte del centralismo, que lo dejará de lado si es que Cuenca y sus organizaciones no lo llevan adelante. Me refiero al proyecto Soldados y Anuncay, que tiene que ver con el mejor manejo del agua, emulando lo que sucedió con la zona del Machángara, con la cuenca del Machángara, y también tiene que ver con contribuir con algo más de energía hidroeléctrica a ese deficitario Parque Eléctrico Nacional. Bueno, el páramo, el ecosistema de páramo es fundamental en el desarrollo y en la provisión del agua, en la conservación del ciclo del agua. Eh, Azuay tiene la segunda extensión, segunda mayor extensión de páramo del Ecuador. Es decir, tiene una zona muy grande de páramo. Por eso es que tenemos justamente los ríos que tenemos, la cantidad de ríos que van hacia el Pauti, hacia el Atlántico y también que van hacia el Pacífico. ¿Quién debe conservar o proteger este patrimonio natural? En teoría es el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, pero no tienen recursos y ellos más bien andan apoyando a las compañías mineras y no tienen estaciones de gobierno, perdón, de observación. Es justamente etapa, es el gobierno local, ha sido la universidad local a lo largo de años, fue en su momento el CREA el que hizo un estudio de las cuencas hidrográficas a fondo. Em, la población ha crecido, el número de personas que habitamos en esta olla más que se ha quintuplicado de los años iniciales y ha aumentado la demanda, inclusive el uso y el consumo de agua es mayor ahora por persona. Sin embargo, no somos conscientes de que el cambio del espacio, el ecosistema del páramo, el ciclo del agua no ha crecido y como usted está señalando, inclusive más bien ahora está afectado negativamente por el cambio climático que se está dando, que es real. Cuando usted menciona el proyecto Soldados Ya Nunca Hay, realmente este es un proyecto que debía haber sido llevado no solo por el Gaucho, sino por Etapa y por la municipalidad, porque es un proyecto de almacenamiento de agua. Tenemos que pensar de manera inmediata en cómo proteger el ecosistema del páramo, que es un reservorio de agua, pero también cómo modificar, sin alterar el ecosistema, modificar mediante reservorios de agua para tener una mayor cantidad de almacenamiento de agua, porque lo del cambio climático es real con sus comportamientos tan fuera de lo habitual. Lamentablemente, poco se hace por la protección del patrimonio natural que es el ecosistema de páramo. Vea usted que año por año el Ministerio de Agricultura, otra institución centralista, viene y lo que hace es distribuir títulos de propiedad a quienes han invadido o han expandido la frontera agropecuaria. Es decir, cada vez o viene y disimula en el caso del mate, no tiene recursos para controlar los incendios, por ejemplo, locales. Sin embargo, ellos quedan bien, ellos dan los títulos de propiedad. No estoy diciendo que no tengan derecho las personas a mejorar sus ingresos, pero entonces los consumidores del agua de acá deberíamos incorporar un pago adicional definitivamente para que se custodie y para que las comunidades de altura, las personas que viven en la parte del pajonal, cuiden el agua, ya no lo expandan. Deberíamos, ¿cómo puede ser? Imagínese, ingeniero Cardoso, y acá en Cuenca no haya un helicóptero que pueda auxiliar en un momento de urgencia
o de emergencia de un incendio. Por otro lado, necesitamos hacer conocer a nivel nacional la importancia del ecosistema de páramo, no solo para el agua de los consumidores de Cuenca, de la Azuay, sino también para la generación hidroeléctrica. Hay por ahí Ujú. un estudio que comprueba cómo las obras de infraestructura realizadas en la cuenca del Machangra han ayudado, han hecho que ciertos caudales del Machangra sean estables, que luego van al complejo hidroeléctrico Paute y benefician con la producción de energía eléctrica. Pero todo esto significa una educación ambiental, es decir, necesitamos trabajar a nivel de los adultos, de los jóvenes, de los niños, a todo nivel, una práctica de educación ambiental, de que seamos conscientes de la Así importancia es. que tienen nuestros ecosistemas. Como nos dice el ingeniero Guerrero, tomar conciencia de los nuevos tiempos que ya han llegado e irnos adaptando. El tiempo se nos ha agotado. Queremos agradecerle por su presencia, economista Serrano. A usted muchísimas gracias por la oportunidad, siempre a las órdenes. Buenos días, gracias. El economista Enrique Serrano fue director ejecutivo del CREA y es miembro del Foro Autónomo Pro Defensa de la SUAY.